Maharetul de viajeros y viajeras de mundos lejanos. Soy Michael R. Bombín y en esta ocasión vengo a contaros la historia de los dos magos azules. Estos dos personajes fueron parte de los 5 Istari que llegaron a la Tierra Media por mandato de los Valar para ayudar y servir de guía a los hijos de Ilúvatar durante la Tercera Edad. Los dos magos azules son los Istari de los que menos se conoce, siendo un misterio incluso para el propio Tolkien, como veremos a continuación. Mientras que de Gandalf, Saruman y Radagast sabemos bastante, en orden de más a menos, los dos integrantes que faltan en el grupo de los 5 magos, cuyos nombres son Alatar y Palando, prácticamente se construyen sobre un puñado de textos breves. Bien, teniendo eso claro, nos tenemos que dirigir en primer lugar a El Señor de los Anillos, donde se hace por primera vez mención a los dos integrantes que faltaban para llegar a la suma de los 5 Istaris, pues cuando Saruman fue derrotado por Gandalf, este le dijo que podría marcharse, libre para ir donde quisiera, pero antes, en palabras del propio Gandalf: «Pero antes dejarás en mis manos la llave de Orthanc y tu bastón. Quedarán en prenda de tu conducta y te serán restituidos un día si lo mereces». El semblante de Saruman se puso lívido, crispado de rabia, y una luz roja le brilló en los ojos. Soltó una risa salvaje y gritó: «¿Un día?», y la voz se elevó hasta convertirse en un alarido. «¿Un día? Sí, cuando también te apoderes de las llaves de Barad-dûr, supongo, y las coronas de los 7 reyes, y las varas de los 5 magos». Es aquí cuando se nos hace la primera y única mención en toda la obra publicada por Tolkien sobre estos misteriosos personajes, pues conociendo como lo hacemos a Gandalf, Saruman y Radagast, la resta respecto a las varas de los 5 magos nos indican que el resto de estos personajes son el par a los que atenderemos. Empezaré diciendo que hay 2 versiones sobre la historia, propósitos y en general sobre los mismos magos. Como pasa con bastante asiduidad en la obra de Tolkien, las diferentes versiones tienen que ver con las distintas épocas en las que se escribieron, teniendo concepciones del mundo desiguales. Comenzaré contándoos la versión más antigua de estos 2 personajes y que es, por norma general, la más conocida por la gente, pues es la versión en la que se conoce a los 2 magos como Alatar y Palando y es en la que se definen como magos azules, algo que cambia con la versión siguiente. Como ya vimos en mi vídeo de Gandalf, los Valar enviaron a los Istari o magos como emisarios a la Tierra Media para ayudar a los pueblos en su lucha contra Sauron. Estos eran Maiar, seres que nacieron junto a los Valar del pensamiento de Ilúvatar y que descendieron a la Tierra para terminar de darle forma y poder guiar a los hijos de Eru. Tras las 2 primeras edades, estando ya en la tercera y con la maldad de Sauron latente en el este, Manwë, el señor de los Valar, convocó un consejo donde se eligieron estos Istari para poder ayudar a combatir esa sombra creciente. En ese momento, Orome, el cazador, eligió a Alatar, el primero de los magos azules, quien decidió traer a su amigo Palando, el segundo mago azul. No se sabe si estos eran Maiar bajo el mando de Orome, aunque se presupone que al menos Alatar sí que lo era. Alatar y Palando llegaron a la Tierra Media en el año 1000 de la Tercera Edad, el mismo año en el que llegaron los demás Istari. Mientras que Gandalf y Radagast se quedaron por el camino, uno enfocado en los hijos de Ilúvatar y otro en las bestias y aves, tanto Alatar y Palando como Saruman atravesaron la Tierra Media y se dirigieron al este de la misma. Se desconoce cuánto tiempo estuvieron juntos o cuánto viajaron hacia el este, pero lo que sí que se sabe es que a los 1500 años de su partida hacia Oriente, Saruman volvió a la Tierra Media, en el año 2463, mientras que los magos azules no regresaron.
Hay muchos lectores que especulan sobre que el propio Saruman fuera la causa de que los magos azules no volvieran, o que hubiera jugado algún papel en su aparente desaparición. Sin embargo, hay que señalar que, como se nos cuenta en los cuentos inconclusos, que contienen la mayoría de la información de esta primera versión, se nos cuenta que el acercamiento a la maldad sufrida por Saruman fue posterior, varios años después de su vuelta, cuando se forma la brecha entre Saruman y Gandalf. Este es un tema que trataré a fondo en el vídeo que le quiero dedicar a Saruman, pero sabemos que cuando se formó el Concilio Blanco, Saruman fue nombrado el líder, pero esto ocurrió solo cuando Gandalf rechazó la oferta de ser él quien liderara el grupo. Exactamente, en los cuentos inconclusos se nos dice que Gandalf tiene mayor fuerza y mayor influencia sobre los habitantes de la Tierra Media, a pesar de que ocultó su poder y no deseaba temor ni reverencia. No por nada era considerado el más sabio de todos los Maiar. Los celos de Saruman por Gandalf finalmente se convirtieron en odio y terminaron por tornar la pretensión de Saruman en alcanzar mayor poder e imponerse sobre todos los habitantes de la Tierra Media por medio del Anillo Único. Es por eso que podemos intuir que Saruman no tuvo nada que ver con la desaparición de los magos azules, ya que al inicio este tenía una esencia tan pura como la de los demás, aunque no podemos aventurarnos sobre lo que ocurrió entre ellos en aquellos olvidados parajes del este. Lo que sí que sabemos es que al permanecer tan poco tiempo en las tierras del oeste no fueron muy conocidos y las criaturas de allí les pusieron el nombre de Ithrin Luin, cuyo significado en Sindarin era magos azules. Tampoco se sabe si estos acabaron cumpliendo su misión, si se enfrentaron a Saruman o si terminaron por caer bajo la influencia de Sauron. Poco se sabe de ellos en esta primera versión, pues ni tan siquiera el propio Tolkien tenía del todo claro qué había pasado con estos magos. En octubre de 1958, Tolkien escribió una carta, la 211, en la que Rhona Bae, una seguidora, le hacía una serie de preguntas sobre el caballo de Glorfindel, Ar-Pharazôn y su enfrentamiento con Sauron, y sobre los magos no nombrados pero mencionados en El Señor de los Anillos, preguntando específicamente sobre su color. Tolkien respondió esto: no conozco todas las respuestas. Gran parte de mi libro me desconcierta. No he nombrado los colores porque no los conozco. Dudo que tuvieran colores distintivos. Los distintivos solo eran necesarios en el caso de los tres que permanecieron en la zona relativamente pequeña del noroeste, refiriéndose a Gandalf el Gris, Saruman el Blanco y Radagast el Pardo. Realmente no tengo ningún conocimiento claro de los otros dos, pues no conciernen a la historia del Señor de los Anillos. Creo que fueron como emisarios a regiones distantes, fuera del territorio de los Númenóreanos, misioneros en tierras ocupadas por el enemigo, por así decir. Nada sé del éxito que pudo haber tenido su misión, pero me temo que fracasaron, como fracasó Saruman, aunque sin duda de modo diferente, y sospecho que fueron fundadores de cultos secretos y tradiciones mágicas que perduraron después de la caída de Sauron. Aquí Tolkien nos dice que el nombre que les dio en los cuentos inconclusos, los Ithrin Luin, o magos azules, fueron puestos por la gente de allí, pero que cuando viajaron al este, ese nombre dejó de tener sentido y dejaron de ser llamados así, o es lo que saco de este texto. También nos deja entrever cuál pudo ser el verdadero final para estos personajes, creando cultos secretos y, en definitiva, fracasando en su misión primigenia sobre guiar a los hijos de Ilúvatar. Pues como también podemos leer en los cuentos inconclusos, solo uno de los Istari se mantuvo fiel a su tarea y tendría éxito en su misión: nuestro querido Gandalf. Esto era lo único que sabíamos sobre los magos azules hasta hace bien poco, pero en el 9º libro de la historia de la Tierra Media salió a la luz otra versión sobre estos personajes, que data supuestamente de casi 20 años después de lo escrito en los cuentos inconclusos o en las cartas.
En esta nueva versión, en lugar de llegar en el año 1000 de la Tercera Edad, arribaban en la Tierra Media mucho antes, aproximadamente al mismo tiempo que Glorfindel en el año 1600 de la Segunda Edad. Este es un cambio significativo en la línea de tiempo, ya que significa que los dos magos estuvieron en la Tierra Media durante más de 2800 años antes de que llegaran los otros Istari, por lo que su misión sería diferente y enfocada de manera distinta, ya que esta sería previa a la que tendrían los 3 Istari restantes. Mientras que el recién resucitado Glorfindel tenía la tarea de ayudar a Elrond en la guerra en Eriador, a los magos se les encomendó la tarea de viajar hacia el este. El propio Tolkien diría que estos personajes no fueron vistos, o al menos reconocidos entre los seres del oeste, por lo que suponemos que no se entretuvieron en tareas concernientes al oeste, y se dirigieron directamente a la parte oriental de la Tierra Media. Esto es algo bastante lógico si pensamos que al menos uno de los magos fue elegido por Orome, dado que fue este Valar quien anduvo por aquellas tierras antes del nacimiento de los elfos, cuando las tierras eran oscuras, matando a las criaturas malignas, posiblemente acompañado de alguno de los Maiar a su servicio, como pudo ser el caso de uno de estos magos, si no de ambos. En este texto se nos dice que los nombres de Alatar y Palando eran Morinethtar y Roméstamo, que significaban el asesino de la oscuridad y el ayudante del este. Y hay que reconocer que este primer nombre es digno de pertenecer a uno de los sirvientes del Vala Cazador. Tolkien también da a entender que ya no considera que se hubieran desviado de su misión, afirmando en un texto encontrado en los pueblos de la Tierra Media: su tarea era buscar a Sauron, ayudar a las pocas tribus de los hombres que se habían rebelado contra la adoración de Melkor, provocar una revuelta y después de su primera caída, buscar su escondite, en lo que fracasaron, y causar disensión y desorden entre el oscuro este. Debieron tener una gran influencia en la historia de la Segunda y la Tercera Edad, al debilitar y desordenar las fuerzas del este, que de otro modo, en la Segunda y la Tercera Edad habrían superado al oeste. Por lo que en esta versión tardía, los magos viajaban directamente y en solitario al este, donde durante la Segunda Edad ayudaron a los pueblos del oriente. Hay que recordar que en la Segunda Edad, después de que Morgoth fuera derrotado, Sauron escapó del juicio de los Valar y huyó al este, donde convirtió a los hombres al mal y los dominó. Para los orientales, Sauron llegó a ser temido como rey y dios. En esta edad, cuando Sauron es derrotado por los elfos tras el engaño de los anillos y la guerra de Eriador, con la ayuda de los Númenóreanos, el Señor Oscuro vuelve a Mordor y continúa expandiendo su dominio hacia el este, ganando sirvientes y adoradores. En algún momento durante los próximos años, Sauron otorgó un anillo de poder al menos a uno de los señores de los hombres en el este. Ese hombre era conocido como Khamûl. Con el anillo, Khamûl se convirtió en un poderoso hechicero y gobernante en Oriente, es decir, hasta que los efectos secundarios hicieron mella en él, convirtiéndose en un espectro, solo superado por el Rey Brujo. Por lo que es de suponer que en aquellos tiempos, mientras Sauron lidiaba con Númenor en su venganza particular, los dos magos se enfrentaran, si no frontal, sí de forma indirecta, con Khamûl y su anillo de poder. Durante la Tercera Edad, estos magos tuvieron la tarea de descubrir la guarida de Sauron, quien había vuelto tras culminar su venganza contra Númenor, aunque de este tiempo no se sabe exactamente cuál fue el papel real o la influencia de los magos. Sí sabemos que en el año 2060 de la Tercera Edad, Gandalf entró en Dol Guldur y expulsó a Sauron antes de que éste pudiera ser descubierto. Como solía hacer, Sauron huyó hacia el este, donde una vez más trabajaría para corromper a los orientales y doblegarlos a su voluntad, consiguiendo futuros apoyos que le respaldarían en guerras venideras. Este exilio de Sauron en el este fue conocido como la Paz Vigilante y duró unos 400 años.
Durante este tiempo, Sauron logró permanecer oculto de los dos magos, pues se nos dice que su tarea era descubrirlo, pero que fracasaron, mientras también corrompía a los hombres del Este. Desafortunadamente, esto era algo común en estos parajes de la Tierra Media, ya que durante la Primera Edad, Morgoth había corrompido a muchos de los hombres en esta área. Lo que sí que sacamos en claro es que su fracaso no fue total, pues ahora sabemos que Morinethar y Roméstamo se aseguraron en aquel tiempo de que las fuerzas del Este no superaran en número a las del Oeste, lo que ayudó a nuestros héroes de la comunidad a asegurar la victoria final en la Guerra del Anillo. Mucho se puede teorizar sobre el papel de estos dos personajes, pues aunque apenas hay información sobre ellos, la información que tenemos del mundo de Tolkien es tan detallada que nos induce a elucubrar teorías, de las cuales ni el propio autor sabría responder si son o no lo que realmente sucedieron. Esto es una de las cosas que más me gustan de la obra de Tolkien, que tras tanto tiempo y tras tanta indagación y divulgación por parte de su hijo y expertos en la materia, la obra de Tolkien ha trascendido al autor. Pese a que todos nos atenemos a la palabra de Tolkien, este trascender de la obra es síntoma de un trabajo minuciosamente detallado, colosal e inabarcable que hace que la imaginación y el ansia de búsqueda de los lectores se avive y haga que el universo tome vida propia, con teorías e hipótesis al margen de la obra, pero que bien podrían pertenecer a esta y que, de alguna manera, lo hacen. Estas son las dos versiones de los Magos Azules, una primigenia en la que llegaban con los demás Istari y que viajaban al este para nunca más saber de ellos, excepto el que fracasaban en su misión y que probablemente cayesen ante Sauron o que creasen cultos secretos. Y una más tardía, en la que llegaban en la Segunda Edad y se enfrentaban a Sauron, sin lograr vencerle, pero debilitando tanto su pretensión en el este que lograron menguar el número de sus efectivos hasta hacerle perder en su Guerra del Anillo. Y ahora contadme, ¿con cuál de las dos versiones os quedáis? Dejádmelo en los comentarios para saber qué opináis al respecto, y si tenéis otras teorías, no dudéis en hacérmelas saber. Dadle amor al vídeo y suscribíos para más si os ha gustado. Y por último, no os diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.